Después de un tiempo, mi boca comenzó a articular sonidos por sí sola, repitiendo frases leídas en cualquier parte o deducciones de estas. Incluso mi pensamiento parecía desarrollarse de manera independiente a mi esfuerzo, que era casi nulo. Todas las respuestas eran fáciles de hallar. Fue cuando noté que me había extraviado en el camino. Solo entonces me percaté de que ya no iba subiendo la montaña, sino que descendía. Como no me había dado cuenta, manifestaba los típicos síntomas de un dogmático. Tenía todos los signos de un fanático religioso. Yo mismo profesaba una creencia sin fundamento, o la profeso, más bien. Denigré a la búsqueda del amor, de la libertad, de la felicidad, de la amistad y de los demás dioses. Pero había uno que por temor me rehusaba a enfrentar. Sabía que tenía pocas posibilidades de victoria. Me enfrentaba a la diosa más poderosa del Olimpo, Atenea. La diosa de la sabiduría vivía en la cima de aquella montaña, en un lujoso templo que yo mismo le había construido. Después de tanto andar, supe que había retomado el camino cuando cada paso comenzó a costarme cantidades exageradas de energía, cuando cada pensamiento me llenaba de angustia ante los abundantes misterios y la ausencia de respuestas. Esta es la verdadera filosofía, grité con las pocas fuerzas que me quedaban. Por tal acto de insensata vanidad, resbalé casi desmayado y rodé varios metros hacia abajo hasta que una enorme piedra me detuvo golpeándome en las costillas con su filo. Tuve la idea fugaz de olvidarlo todo y regresar a casa, no contarle a nadie de mi cobardía y quemar las bitácoras donde antes había escrito de mis intentos. Después de tantos años ya ni debo recordar el camino de retorno, me dije a mí mismo para recuperar el ímpetu. Me di cuenta entonces de mi error. Yo no sé lo que es la filosofía. Me dejé engañar por Sócrates y su explicación etimológica del filósofo como aquel que antecede al estado del sofos, como aquel que busca el conocimiento pero nunca lo encuentra. Pero yo he venido hasta aquí para entender el porqué de la búsqueda. ¿Por qué gastar la vida persiguiendo algo que nunca se encuentra? ¿Acaso no es igual el filósofo a aquellos que buscan la paradójica felicidad, a la libertad o a los demás dioses inalcanzables? ¿No es el conocimiento algo a lo que le otorgamos demasiado valor sin ni siquiera conocerlo, sin estar seguros de si el ser humano puede realmente llegar a conocer algo? ¿Cómo puedo saber si el conocimiento no es para el intelectual como la zanahoria atada frente al burro? Yo no había venido hasta aquí para adquirir sabiduría alguna. Subí a esta montaña para matarla. Y ya estaba en la cima. En el camino tuve que dejar mis armas por su peso, y ahora me enfrentaba a la diosa solo con mis manos y con un cuchillo atado a mi cintura. La vi con sus largas cabelleras negras expuestas sin su casco. Tampoco llevaba su égida ni su lanza. Sus grises ojos me miraron y yo olvidé mi objetivo. La belleza de la diosa me impactó de tal manera que no pude articular palabra ni movimiento alguno. Caí de rodillas a medida que se acercaba, y una debilidad repentina me obligó a bajar la mirada, quedando solo sus sandalias en mi campo de visión. Cuando tocó mi hombro, tuve que cerrar mis ojos para concentrarme solo en el placer que tal contacto me producía, y su suave voz sonaba tan limpia sin la distorsión que causa la transmisión del sonido por el aire, como si hablara dentro de mi cabeza. Me dijo estas palabras: Félix, no has comprendido nada. Es cierto que no podrás tener plena certeza de algo, pero eso no es tan importante. Nunca encontrarás verdad alguna, pero mientras la buscas, irás detectando engaños que antes tenías por verdaderos, lo cual no es poco valioso. Ocurre lo mismo con los otros dioses que has considerado tus enemigos. Buscar la libertad no te hará libre, pero te hará detectar las cadenas que antes eran invisibles. Buscar la felicidad no te hará feliz, pero te ayudará a deshacerte de aquellas cosas que te causan infelicidad. Cuando sales de una caverna no puedes ver el cielo, pero llegas a una caverna más grande, con más posibilidades. Imagina las grandes cavernas que aún te esperan. Pero,
¿Por qué, mi diosa? ¿Por qué? ¿Por qué salir de la caverna y no quedarme contemplando las sombras? ¿Por qué para liberarme necesito de nuevos grilletes? ¿Por qué para amar necesito sufrir? ¿Por qué no puedo saber sin antes creer? Le dije a la diosa mientras agarraba con fuerza sus tobillos. Ella respondió: tu especie es muy joven. A lo que llamas saber es solo un grado más elevado de creencia. El logos solo se diferencia del mitos porque el primero explica un poco más los fenómenos, pero sin llegar nunca a las causas primeras. Preguntas por qué, pero no te das cuenta que nada en este universo tiene un objetivo. El ser es lo que es porque de otra manera no habría existido. Recuerda, para calmar la sed debes antes provocarla. El aire te resta velocidad al correr, pero sin él no respirarías. No te olvides de Parménides. Él te contó que el ser es lo determinado y lo indeterminado es la nada. ¿Acaso no tienes que respirar más de 10 veces por minuto? Es una necesidad que nunca satisfaces, pero es lo que te hace ser un organismo aeróbico. Lo que te hace humano es la pretensión nunca alcanzada por la verdad, la insaciable búsqueda de conocimiento. Dicho esto, la diosa suspiró hondamente, quizá agotada al notar que yo no lograba comprenderla. Se inclinó y besó mi frente mientras decía que se iría del lugar, a otro templo en donde yo no pudiera molestarla. El placer que experimenté cuando sus labios tocaron mi frente fue indescriptible, pero gracias a eso y a mi innata intolerancia hacia la felicidad, logré recordar mi propósito. Saqué rápidamente mi cuchillo y lo dirigí hacia su estómago. Creí haberla herido, pero todas las imágenes se disiparon como la niebla, dejando ante mi vista el cuchillo clavado en el tronco de un árbol. Seguí arrodillado cuando lo entendí todo. La diosa me había engañado con visiones como las que le provocó a Ajax. Me había enviado de regreso desde no sé dónde. Nunca llegué a la cima y probablemente nunca estuve cerca.